Buenos días amigos, tardes o noches, donde quiera que se encuentren al momento de escuchar esta historia que ahora vamos a decir y hablar sobre Juan Ramón Jiménez. Sí, ese poeta que ganó también premio Nobel. Por lo regular, casi todos los poetas que hemos referido aquí en sus historias han ganado premio Nobel, si se han dado cuenta, y todos tienen historias oscuras, tienen historias verdaderamente tristes y otras emotivas, pero siempre hay pasión en cada una de sus facetas. Entonces, bueno, ahora toca a Juan Ramón Jiménez, que nace en Moguer en 1881 y termina su periodo de vida hasta 1958 en San Juan de Puerto Rico. Y empecemos. Juan Ramón Jiménez, el poeta de la belleza. Juan Ramón Jiménez, el poeta sensible y solitario, dedicó su vida a cultivar la belleza de la palabra. Asolado por constantes depresiones, uno de los autores más emblemáticos de la literatura española recibió el Premio Nobel en 1956 y después fallece 2 años después en Puerto Rico, muy lejos de su Moguer natal. Nacido en la población onubense de Moguer el 23 de diciembre de 1881, Juan Ramón Jiménez es uno de los poetas más reconocidos y celebrados de la literatura española. Considerado por algunos de sus contemporáneos como Federico García Lorca, una figura fundamental de las letras hispanas, Juan Ramón Jiménez dedicó su carrera literaria a perfeccionar a través de la belleza de la palabra, una obra que él mismo definió como la conciencia mía de lo hermoso. La soledad, eterna compañera. Juan Ramón Jiménez Mantecón vino al mundo en el seno de una familia acomodada dedicada al negocio agrícola, especialmente al cultivo de la uva y a la exportación del vino. Al poeta le gustaba hablar así de su infancia. Nací en Moguer, la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules, y mi madre andaluza con los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios. De estos dulces años recuerdo que jugaba muy poco y que era gran amigo de la soledad. El pequeño Juan Ramón fue internado en el colegio de jesuita San Luis Gonzaga, en la localidad gaditana del puerto de Santa María. En ese lugar, el carácter melancólico e introvertido del joven se acentuó aún más a causa de la soledad y debido a la férrea disciplina de que hacía gala el centro. En aquella etapa, entre sus compañeros de clase se encontraban los frutos dramaturgos Fernando Villalón y Pedro Muñoz Seca. Juan Ramón muy pronto empezó a experimentar con la literatura y sus cuadernos libros de texto empezaron a inundarse de versos. La constante depresión. Pero Juan Ramón, que se hallaba desencantado y enfermo, optó por regresar a Moguer. Poco después, el 3 de julio de ese mismo año, 1900, su padre murió de manera repentina a causa de una embolia cerebral, lo que sumió al poeta en un profundo estado de melancolía y depresión que lo obligaría a pasar largas temporadas en sanatorios de Madrid y Burdeos. Durante ese periodo el poeta desarrolló un profundo temor a la muerte y sufrió constantes pesadillas que no lo dejaban conciliar el sueño. A pesar de todo, compuso varias obras, rimas, aries tristes, jardines lejanos. Conocería en Madrid a la mujer que sería su futura esposa y ayudante de por vida, Zenobia Camprubi, una española educada en Estados Unidos. Debido a su depresión
y estando en el sanatorio del Rosario en Madrid, donde estaba ingresado, Juan Ramón organizó reuniones que con el tiempo se convirtieron en tertulias, a las que asistieron Machado, Valle Inclán y Benavente, entre otros, y fue uno de los fundadores de la revista literaria Helios. Tras varios viajes por Francia y más tarde por Estados Unidos, el poeta se casó con Zenobia en Nueva York el 2 de marzo de 1916. Un año más tarde escribió Diario de un recién casado, obra que marcaría la frontera entre su etapa más introspectiva y la más intelectual. Aquel mismo año Jiménez fue nombrado director literario de nuevas publicaciones de la editorial Calleja, que editó una colección llamada Obras de Juan Ramón Jiménez, en las que aparecerían sus creaciones Estíos, Sonetos espirituales y Platero y yo. Tal vez una de sus obras más emblemáticas y Diario de un poeta recién casado. Platero y yo fue publicado en 1914 y Diario de un poeta en 1916-1917. Un amor imposible y el exilio. Entre 1921 y 1927, Juan Ramón Jiménez publicó parte de su obra en prosa en diversas revistas y de 1925 a 1935 publicó sus cuadernos. En el año 1930, y durante un concierto, conoció a una escultora, escritora y amiga de su esposa llamada Margarita Gil Rosset. Margarita se enamoró perdidamente del poeta. Tras 2 años de rechazo y de intentos desesperados por conseguir el amor de Juan Ramón, la tragedia culminaría en julio de 1932, cuando tras esculpir un busto de su amiga Zenobia, Margarita falleció. Ella se quitó la vida, sabedora de que su amor por el poeta era imposible. Amigos, entre paréntesis, tenemos esa historia, por ahí está. Búsquenla y disfrútenla. Impactado por este acontecimiento, Juan Ramón le dedicó una biografía en su obra Españoles de Tres Mundos, pero las desgracias no terminarían aquí, ya que Zenobia pronto le sería diagnosticado un cáncer, una terrible enfermedad que a la postre acabaría con su vida. Con el estallido de la Guerra Civil en 1936, Juan Ramón Jiménez se posicionó abiertamente en el bando republicano, aunque esta postura también le provocaría cierta inseguridad, puesto que el periódico Claridad, un semanario de izquierdas, inició una campaña en contra de los intelectuales. Entonces, y con la ayuda de Manuel Azaña, el poeta y su esposa marcharon a Estados Unidos, instalándose en Washington, donde Juan Ramón ejercería como agregado cultural. Un año después, la pareja se trasladó a Cuba. En 1938 tuvo lugar un acontecimiento que marcaría profundamente al poeta y lo hundiría anímicamente. Su sobrino, miembro de Falange, Juan Ramón Jiménez Bayo, pereció en el frente del Teruel. En palabras de Zenobia, el dolor de Juan Ramón absolutamente estéril por casi 1 año y medio. De su sobrino escribió el poeta en su autobiografía Vida: yo sé bien que él tenía, con las ideas que él creía mejores, un ideal limpio, sin más sangre en él que la suya, y esta sangre generosa lo dejó sin ella exangüe en el sitio de su ideal, y se sumió en la tierra a mejorarla. Si su muerte y las otras como la suya no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserables somos? Entre 1939 y 1942, Juan Ramón y Zenobia vivieron en Miami, donde el poeta compuso romances del coral gablés, pero las depresiones no le daban tregua. En 1940, Jiménez fue hospitalizado durante unos meses y al recibir el alta intentó componer 2 poemas, Espacio y Tiempo, de los cuales solo terminaría el primero. Los cuadros depresivos del poeta parecían no tener fin. En 1946 fue hospitalizado de nuevo alrededor de 8 meses. Después viajó a Argentina y Uruguay,
y a su regreso se trasladó a Puerto Rico para impartir clases. En el año 1956, Juan Ramón Jiménez recibió el máximo reconocimiento a su carrera, el Premio Nobel de Literatura. Pero poco pudo disfrutar el poeta de tan merecido galardón, puesto que 3 días más tarde, Zenobia, el gran amor de su vida, falleció en San Juan de Puerto Rico a consecuencia de su larga enfermedad. La pérdida fue devastadora y Juan Ramón nunca se recuperaría. El poeta se encerró en la soledad de su casa y dejó de comer e incluso de asearse. Al final tuvo que ser recluido en un sanatorio mental en la población puertorriqueña de Hato de Texas. A partir de ese momento, la vida del poeta fue un auténtico descenso a los infiernos, y tras sufrir una caída que le produjo una fractura de cadera, su familia intentó que regresase a España, cosa a la que éste se negó rotundamente. Los últimos días de mayo de 1958, el poeta contrajo una bronconeumonía que lo obligó a ingresar en la clínica Mimilla de Santurce, en Puerto Rico, la misma en la que había fallecido su amada Zenobia. El poeta no respondió al tratamiento y murió el 29 de mayo. Sus restos mortales y las de Zenobia fueron trasladados a España y reposan en el cementerio de su Moguer natal, donde recibieron sepultura el 6 de junio de 1958. Bueno, amigos, hasta aquí les decimos la historia. Bueno, es una historia corta, resumida. No la puedo extender tanto con tantos detalles, pero aquí marca una vida del poeta demasiado depresiva desde que él era muy pequeño. Y estamos viendo que pues es una constante entre todos los poetas y los artistas, la depresión, las situaciones de la vida. Siempre han sido tragedias para la mente de los grandes en sí, ¿no? Bueno, no todos, ¿verdad? Pero ellos, por lo menos los que hemos, les hemos hecho una historia y todos tenían premio Nobel, la verdad, todos. Pero todos eran así como, yo creo que es mismo, la depresión es la misma pasión que tienen por la vida, yo lo que creo, no sé qué ustedes que piensen. Por favor, dejen sus comentarios por ahí, ¿por qué el poeta y el artista, la mayoría, tiene tanta depresión? Bueno, al menos estos que hemos ido. Si ustedes conocen a alguien que no haya tenido depresión, por favor también compártalo y díganos. Bueno, amigos, hasta aquí Diana Ríos. Un beso, un abrazo y un apapacho para todos. Donde se encuentren, bye. Nos vemos hasta la próxima.